Bueno, entonces vamos a arrancar con lo de la parte de las admisiones. Vamos a hacer creación, edición, búsqueda de admisiones. ¿Listo? O también lo que llamamos o conocemos como orden de servicio, que es como tal el ingreso del paciente a la atención. Entonces, para eso ingresamos al módulo de GEMASalud. Ingresamos al módulo de GEMASalud. ¿Y cómo podemos acceder a la parte de admisión? La primera es por movimientos, orden de servicio, admisiones. Esa es una opción. O la otra, que es acceso rápido, que es el primer botón que encontramos acá, admisiones u orden de servicio. ¿Listo? Listo. Entonces, este es nuestro formulario de admisiones u orden de servicio. Entonces vamos a arrancar haciendo una admisión y ya en el transcurso vamos viendo para qué sirven los diferentes botones. Pues, los básicos ya los conocemos, los otros ya los iremos viendo en el transcurso. ¿Listo? Cerrar. Listo, entonces continuamos. Entonces vamos a crear una nueva admisión. Bueno, tenemos entonces, él nos coge la fecha del sistema, ciudad por defecto, para tener en cuenta siempre que veamos un tipo de documento 180, el 180 siempre hace alusión a una orden de servicio. ¿Listo? Serie, la serie nosotros la podemos configurar, digamos, cuando tenemos varias sedes, ¿sí? Tenemos diferentes sedes y todas están enfocadas hacia el mismo servidor. Nosotros podemos crear diferentes series para saber de dónde está el orden de servicio. Él automáticamente ya me toma un número de documento que es como tal el número de la admisión y es un consecutivo. No, solo 180. Cuando usted ve un 180 es una orden de servicio. ¿Listo? Entonces cuando siempre vea un tipo de documento que diga 180, 1, 1890 es una orden de servicio, es una admisión. ¿Listo? Podemos, además de eso, configurar un tipo de factura. Desde la admisión ya puedo relacionar el tipo de factura con la orden de servicio por defecto. ¿Listo? Dejemos factura de hospitalización. Un punto de atención, un sitio de atención, esto es, digamos, en el caso en que tengamos más de uno, podemos seleccionar de dónde es. Seguidamente, podemos ingresar o debemos ingresar el número de identificación del paciente. Tenemos varias opciones, F2 para buscar un paciente que ya está creado, F3 para crear un nuevo paciente, F4 para editar un paciente que ya está creado, F5 para ver una base de datos externa y F6 para leer el código de barras de la cédula. Tenemos esa opción, perfecto. ¿Cuál? A leer código de barras. Sí, voy a decirle que nos compren el aparatico porque eso agiliza la admisión. Exactamente. Cuando usted le da F6, él le bota esta información. Entonces, con el lector de código de barras, él toma el número de identificación y él automáticamente le trae todo, primer apellido, segundo apellido, toda la información que aparezca en la cédula. ¿Listo? Muy bien. Dado el caso que no exista, Va a crear entonces al momento de que ingresamos un paciente nuevo, el sistema inmediatamente me informa, paciente no encontrado en base de datos, presione F3 para registrar. Entonces yo le voy a aceptar y para crearlo es el F3 o este botón que aparece aquí, crear nuevo paciente. Pero para crearlo sí tengo que poner F3. Listo, F3. Automáticamente él me lleva al formulario de los datos personales del paciente o los datos generales. Datos o campos de color amarillo son obligatorios. Son los únicos que, digamos, en el momento en que el admisionista está ingresando el paciente, son los únicos que tiene que llenar obligatoriamente. De resto, los otros los puede omitir. Entonces, primer apellido. Sexo, entonces masculino, M para masculino, F para femenino. Estado civil, entonces en la parte derecha nos indica cuáles son los que están habilitados. Soltero sería la S, casado la C, unión libre la U y viudo V.
Tipo de vinculación. Si no tenemos conocimiento de cuál es el código que pertenece a cada tipo de vinculación, le damos F2 y el sistema me arroja una ayuda. ¿Listo? Donde podemos observar cada uno de los tipos de vinculación que tenemos creado. Estos tipos de vinculación son importantes. ¿Por qué? Porque de esta manera yo puedo enlazarlo en el momento de la admisión. Él valida que con el contrato que yo lo estoy enlazando, él pueda relacionarse. Recordemos que uno en el contrato puede seleccionar si acepta contributivo, subsidiado, particular, otros o todos, ¿sí? Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, acá un contributivo, un tipo de vinculación contributivo, y el contrato es subsidiado, no debería dejarme pasar, no debería dejarme hacer la admisión con ese tipo de contrato. ¿Listo? Entonces, Listo. Si se pide más una admisión, no se puede modificar. O se anula y se anula, pues depende de lo que vaya a modificar. Por ejemplo, en este caso, el tipo de régimen. Sí. Ah, no, sí se puede porque es que el tipo de régimen lo tiene el paciente. Entonces usted modifica el tipo de vinculación del paciente. En el contrato usted no le define, en la admisión usted no le define eso, se lo define en el contrato y se lo define en el paciente. ¿Listo? Contributivo, listo. Continuamos, tipo afiliado, esto sirve para la parte de copagos, lo de copagos y cuotas moderadoras. ¿Listo? El tipo de afiliante es afiliado principal, la A y la B para beneficiario. Fecha de creación ya la tiene por defecto. Fecha de nacimiento, ahí ya está la estructura, como siempre hemos dicho, cómo se maneja. Entonces, año, mes y día. Documento de identificación, él ya lo trae por defecto. Tipo ID, entonces en la parte superior tenemos cuáles son: cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, registro civil, tarjeta de identidad, adulto sin identificación, menor sin identificación, NIUT, no tengo conocido, Nacido estos vivo. tres, nacido vivo. Ese es. No sabría decirlo, esos dos. Estos dos no recuerdo. Pasaporte es el último, creo. No, pasaporte es el de acá, PA. Espere, no, ni idea. Listo, entonces, y acá tenemos un botón para el país de origen. Eso sucede pues cuando nosotros metemos que eso... ¿Identificación no tiene F2? ¿Opción para entrevista? No, porque arriba aparecen. Ajá, listo. En la parte superior aparecen cuáles son las que Don Guido tenemos. debe saber, Don Guido. Don Guido, ¿cuáles son esta SC y PR ¿Qué? en los tipos de identificación? Registros, o sea, ahí lo que hay es cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, Sí. pasaporte, registro civil, tarjeta de identidad, adulto sin identificar, menor sin identificar, New, NU, creo que ese es New, algo así. Nacido vivo, NV, pero los SC, sí señor. número. Listo, déjeme, yo los averiguo, ¿qué me parece? Porque ninguno de cosas que se hicieron para otro trauma. O no, creo que eso es para alguna resolución nueva. La resolución 1995 y de la 33-34. Acá tenemos un botón que me pide país de origen. Ese solo se va a activar o me va a mostrar los países que tenemos creados cuando el paciente tenga cédula de extranjería o pasaporte. O sea, cuando se identifique que es un extranjero. ¿Listo? Entonces, cuando sea un extranjero, al momento de darle clic en este botón, él me va a mostrar una ayuda con los países que tenemos creados. Y lo escogí, listo. ¿Listo? El ID especial. ¿Qué sucede con este ID especial? Es un campo que tuvo que crear en dado momento, porque hay cédulas que pueden tener letras o pueden tener algún carácter especial que no lo permite en el DocumentID. ¿Listo? Debido a que aquí es un numérico. Solamente me quería para hacer una seguridad o los pasaportes. Pasaportes también, porque hay veces que los pasaportes tienen también una letra o algo. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? En el DocumentID le colocamos solo los que son la parte numérica. En el DocumentID. Siguiente. La 33-34 del número de documento de identificación es solo numérico. Solo numérico. Por eso. Y hay unas cédulas que alguna vez salieron en Colombia con la registraduría. Pero, por ejemplo, sacan las cédulas con letras. Ok. ¿Sí? Sí, señor. ¿Cómo es Si hay algo metido ahí, el doquier especial, él coge el de doquier especial. Ajá. Se le deja en blanco y lo va a coger del doquier Sí, señor. para mandárselo al sitio. ¿Qué me decía?
¿Cómo resumiría las dos opciones, el obligatorio y el no obligatorio para la identificación? Si la identificación ya es alfanumérica. Por eso, ¿Usted colocaría? en el token ID colocaríamos solo la parte numérica. Y en el lado- Y en el ID especial lo colocamos completo. Entonces lo que nos decía Don Guido, en el momento en que el sistema encuentre que hay información en el ID especial, él va a coger esa información. ¿Listo? Si no, pues va a respetar el que tienen en el token ID. ¿Vale? Continuamos, RH. Entonces en RH ya tenemos creados tipo RH. Municipio de residencia, él trae por defecto el que tengamos creado, pero con el F2 podemos buscar de dónde es. ¿Listo? Pero como es el de residencia, no hay nacimiento. Municipio de residencia, sí señor, 73001, Ibagué. Zona U para urbana, R rural, ocupación, que era lo que hablábamos en su momento cuando miramos lo de las ocupaciones. Nosotros tenemos solo estas ocupaciones pues por resolución, ¿sí? Entonces cuando no se encuentra dentro de estas resoluciones, Ya salió. arquitectos e ingenieros de cualquier área, ¿listo? Si no aparece, entonces normalmente se coloca el 999 y aquí abajo se dice cuál es. ¿Listo? Como los casos que decía Don Guido, una estilista o una manicurista que de pronto no aparezcan ahí en esas ocupaciones, entonces colocamos el 999 y en la parte inferior, en el campo de abajo, colocamos o estipulamos cuál es la profesión a la que pertenece. ¿Listo? Nivel educativo. Entonces, este es importante. Digamos que cuando uno se da cuenta que cuando crean las admisiones o cuando crean los pacientes, ellos colocan la primera que aparezca. Pero esto es importante para la 4505, porque esta información se solicita. Ellos necesitan saber cuál es el nivel educativo del paciente. Entonces, para tener en cuenta ese campo, por eso es obligatorio. ¿Listo? Dirección, ciudad, teléfono, como se pueden dar cuenta, es opcional, pero digamos que entre más información tengamos del paciente, pues mucho mejor. Email, responsable, teléfono y parentesco del responsable, o simplemente si viene con un acompañante. Entidad EPS, igual con F2 tenemos la opción de ayuda para buscar la entidad EPS a la que pertenece el usuario. Le podemos definir un médico que atiende por defecto, no es obligatorio. Activo, si este paciente está activo o no está activo. Si está vivo o muerto, digamos, eso ya se puede modificar luego, más que todo es después de que se crea el paciente, ¿no? Después de alguna atención que haya tenido con otros. Estrato, GAE, grupo de atención específica, religión, barrio, aquí no hay barrios, raza, etnia, categoría de EPS, esto es importante pues para la parte de la liquidación del copago y de la cuota moderadora. Menos de 2 salarios mínimos, entre 2 y 5 salarios mínimos y más de 5 salarios mínimos. Y la forma en que nos contactaron, que fueron una de las tablas que ya hemos visto con anterioridad. ¿Listo? Después de crear eso, ya no necesito volver a crear mi paciente. Si ya está creado en la base de datos de pacientes. Si yo quisiera modificar algo desde aquí, desde el formulario de admisión, simplemente le doy F4 y él vuelve y me llama el formulario. ¿Listo? Porque de pronto fue que me quedó mal el tipo de vinculación o porque seleccioné una categoría de PS que no era. Entonces desde ahí se puede una vez modificar. ¿Cómo? La SC significa salvoconducto. Salvoconducto. La P, permiso especial de permanencia. Ok, listo. Gracias. Entonces, SC, salvoconducto, y PR, permiso de permanencia, especial de permanencia. Listo, muchas gracias. Entonces, seguimos ahora con la definición de los contratos. Entonces, con F2, el sistema me va a listar todos los contratos creados en el sistema. O con F3 puedo listar los contratos del usuario. Puede ser que este paciente ya haya venido varias veces y haya tenido contrato con una aseguradora, con una ARL,
y con una EPS. Sí, puede ser que ya haya venido y tenga los 3 contratos. Entonces simplemente con darle F3 él me va a mostrar los contratos con el que él ha venido y es como más rápida la búsqueda, ¿sí? En este caso vamos a decirle que es F2 y el sistema me va a listar todos los contratos que tengo creados. Entonces en ese momento tengo Medimás Servicios, Medimás Cirugías y Medimás 003. Vamos a seleccionar este de Medimás 003. Esta es una pantalla, un mensaje que me indica que el paciente ya aparece cubierto por los siguientes contratos, que si deseo de todas formas seleccionar el nuevo. Entonces yo le digo que sí, no hay ningún inconveniente. Luego debo seleccionar por qué medio ingresó, si por propios medios, transporte externo o transporte institucional. Ingresó por los propios medios. Al momento de yo seleccionar el contrato plan, él automáticamente me trae con qué entidad está enlazado el contrato, ¿listo? Y datos del usuario que me trae pues la edad, el sexo, la categoría de PS, el estrato, entre otra información. La fecha de la admisión. Entonces el sistema automáticamente me toma la del sistema, ¿listo? Y la hora en que abrí la admisión, yo la puedo modificar, ¿listo? Pero él normalmente toma la fecha y la hora en que se abrió la admisión. Debo definir la vía de ingreso. Esto es importante pues para la parte de la asignación de las camas, para la parte de historia clínica, para saber qué formularios puedo utilizar y qué formularios no puedo utilizar. ¿Listo? Entonces solo manejamos estos 3 tipos de vía de ingreso: ambulatoria, de hospitalización o urgencias. Yo hago una pregunta: allá en la clínica Putumayo, ¿cómo tienen estipulado que va a ser, digamos, el paciente entró por urgencias, ¿cierto? Y decidieron dejarlo hospitalizado? ¿Van a abrir una nueva admisión? No. ¿Van a seguir manejando la misma admisión? No ingresó por urgencia, el paciente. Ingresa por urgencia, pero sigue con la misma admisión. ¿Sigue con la misma admisión? Claro, para A no. diferencia de otros siguientes trasladados, va directamente a una hospitalización. Entonces ahí lo que harían es cambiar la vía de ingreso. Pero pues, ¿Por qué? Porque es que, como les indico, dependiendo de la vía de ingreso también se abren. entonces que eso lo haga el médico o cómo tocaría ahí. Digamos que en la admisionista avisan y ellos tienen que cambiarle la vía de ingreso a hospitalización. Solo es cambiar la vía de ingreso. Porque igual en la hospitalización ya tendrían que, o sea, pasa a otro nivel y además de eso tienen que asignarle una cama. Sí, porque no es lo mismo la cama de urgencia o la camilla de urgencias a tener la camilla o la cama que van a tener en hospitalización. Entonces tienen que modificarlo. ¿Por qué les pregunto eso? Porque hay entidades que les gusta manejar eso por separado. O sea, así sea que sea la misma atención, ellos hacen la de urgencias, no, queda hospitalizado, listo. Entonces, lo de urgencias lo arman aparte, paquete aparte, y abren una nueva admisión para la parte de hospitalización. Pero creo que por lo menos en Reina ellos sí manejan eso, urgencias, pasan a hospitalización, siguen con la misma admisión, pero hacen el cambio de la vía de ingreso. Entonces se hace el cambio. ¿Listo? Estar pendiente. Listo, vía de ingreso, entonces para dejar eso claro desde un principio. Vía de ingreso, ambulatorio, hospitalización, urgencias. Cuando yo selecciono que es urgencias, él me va a pedir un diagnóstico de ingreso. Sí, no quiere decir que sea el específico, como por decirlo así, porque pues la persona que le está dando el ingreso como tal es la admisionista. Por eso en la parte de urgencias se recomienda o se ve que es mejor hacer el triage, porque como en el triage la persona que por primera vez lo ve es el médico o la enfermera y ellos son los que pueden definir cuál es el diagnóstico de ingreso, mientras que si entra de una vez por urgencias sin triage, pues el diagnóstico de ingreso que va a dar la admisionista va a ser erróneo, porque ella no va a saber por cuál diagnóstico de ingreso puede estar entrando el paciente. ¿Listo? Le colocamos acá. Ahí mismo se define si es una urgencia con observación o sin observación. Uno puede parametrizar eso, lo que yo les explicaba qué día. Uno puede definir si la urgencia va a ser con observación siempre, sin importar cuánto dure, o si pasa a ser con observación después de un tiempo. Eso lo puede definir el médico también en la historia de urgencias. Según lo que yo tengo entendido, no sé, ustedes ya me hacen, me corrigen.
Según tengo entendido, una urgencia con observación es después de que un paciente dure más de 4 horas en el servicio de urgencias. ¿No? No, con SOA es directo, ¿Con SOAT es directo? ya le cobran. Ok, entonces aquí Es pueden... mejor darle de una y hablamos con la parte médica que todo paciente que entre por urgencias haga en la espera por lo menos cobrarle observaciones. Ya fue el paciente, pues entonces esperen que le cobren observaciones y lo que dure. Hablamos, le decimos cuando es y que Dios quiera que todo sea SOA, pues directo. Y ya después de las 5 horas le cobran la cama. Pero entonces, no dejarlo mejor directo para pues, no perder plata. Eso es plata que se pierde montones, porque 100 pacientes que no le cobre observaciones, multiplique eso a la semana, después al mes, y ahí llegan como 200, 300 millones. Claro. Listo, entonces es urgencia con observación, vamos a decir que sí. Causa externa, él tiene por defecto otra, pero pues la pueden modificar, enfermedad general, enfermedad profesional u otra. Y clase de urgencias es el tipo de triage por el que viene. ¿Listo? Cuando hay un triage, todo esto es cargado directamente desde el triage. Ya de una vez se carga el diagnóstico del ingreso, ya carga de una vez cuál es el triage que le dio el médico. Eso como tal no hace que El médico, pero como que va a tocar allá la admisionista. Acá le va, si digamos, si no se va a manejar triage, esto le toca definirlo a la admisionista, que es la que le da el ingreso. Si se maneja triage, esa información es arrastrada del ¿cómo triage. se hace para que se quita lo que no medita? Ese es el problema. Por eso es que se prevé que antes de la admisión tiene que haber el triage. ¿Listo? Listo. Luego tenemos que seleccionar el motivo de ingreso. Pero antes de hacer hincapié aquí en el motivo de ingreso, quiero que revisemos esta parte donde dice si es mujer está embarazada. Entonces, como lo dice, si es hombre pues va a estar deshabilitado. Si es mujer, el sistema le va a solicitar que ingrese obligatoriamente si la mujer está embarazada o no está embarazada. ¿Por qué? Porque a partir de esto se maneja parámetros o información especial para la parte de la 4505. ¿Listo? Entonces desde aquí se validan las que son embarazadas y ya él coge diferentes caminos para esa parte. Entonces por eso es de vital importancia que lo ingresemos cuando es una mujer, ¿vale? Luego nos encontramos con el motivo de ingreso, que es lo que hemos estado revisando estos días. Entonces dependiendo del motivo de ingreso que yo seleccione, él va a habilitar algunas características. Por ejemplo, si es un accidente de tránsito, entonces me va a pedir FURRIPS, me va a generar siniestro si es que estoy manejando siniestro, como lo que vimos esta mañana. ¿Se habilita el año? Sí, se habilita de una vez si es accidente de tránsito. Vamos a colocar accidente de tránsito para verlo del siniestro de una vez. Entonces, como les digo, desde aquí se crea la epicrisis. A partir de acá es que se crea la epicrisis, siempre y cuando el motivo de ingreso que seleccionemos genere epicrisis. ¿Listo? Si el motivo de ingreso no genera epicrisis, yo lo selecciono, guardo la admisión, se me olvidó que no era ese motivo de ingreso sino era otro, entro, modifico la admisión, ya ahí él no me va a generar la epicrisis, ya me toca generarla manualmente. Eso tenemos que tenerlo claro, pero es que toca configurar bien los motivos de ingreso y especificarle bien a las personas de admisiones cuáles generan epicrisis y en qué momento ellos tienen que seleccionar pues esos motivos de ingreso que van a generar epicrisis. ¿Listo? En este caso vamos a seleccionar la que dice urgencias, accidente de tránsito. Luego nos encontramos con los subtipos de atención en salud, que era para lo que habíamos hablado, para definir también cuáles son atenciones PIP y cuáles son controles que no me van a liquidar copago, lo que explicamos cuando vimos los subtipos de atención en salud. ¿Listo? Entonces podemos dejar por defecto este tipo de atención no especificada. Luego me va a pedir un centro de costo. Entonces yo lo puedo enlazar de una vez con un centro de costo para poder, pues, digamos, empezar a definir por qué lado vamos a empezar a cobrar todo lo de la admisión y toda esa parte, ¿sí? Agruparlo. Entonces lo puedo agrupar que por urgencia, por hospitalización, bueno. Seleccionamos por el momento este, que es por defecto. Una acotación, tipo de evento. Como se pueden dar cuenta, en la parte superior aparece un mensaje que dice indicar 1 si es accidente de tránsito, 2 si es catastrófico y 3 si es terrorista. ¿Listo? Entonces, si no es ninguno de estos 3 casos,
el tipo de evento debe quedar vacío, debe quedar en blanco. ¿Por qué aparece el 1 de una vez? ¿Por qué no lo colocó ahí por defecto? Porque yo seleccioné que el motivo de ingreso era accidente de tránsito. Si fuera seleccionado Otro, él me hubiera dejado en blanco. ¿Deshabilitado? No, queda habilitado para ingresar, pero queda en blanco. Sí. ¿Listo? Señor. Ahí no lo borra por lo que ya lo colocó. Imprimámoslo acá. Si yo selecciono procedimiento ambulatorios, cualquier otro, él va a mantener así, en blanco. ¿Sí? Y yo paso, y él no es obligatorio. Él simplemente me lo deja vacío. ¿Listo? Pero si yo selecciono, como habíamos visto anteriormente, accidente de tránsito, él automáticamente me pone el 1. ¿Listo? Por defecto. Listo. Si el motivo de ingreso lo configuramos de tal manera que me pida cama obligatoriamente, no me va a dejar guardar la admisión hasta que yo no le asigne cama. ¿Por dónde le puedo asignar cama? Acá en este botón que dice asignación de cama. Entonces simplemente con el F2 yo busco las camas que están creadas, puedo ver todas las camas ocupadas, las camas libres y las camas en mantenimiento. Por ejemplo, hay una misión que puede o va a pasar que la administración va asignando a tal cama. En el sistema está ocupada, pero en físico se está ocupando. Sí. Ahí la puede... Le toca allá donde creamos las camas, liberarla para que le aparezca. ¿Listo? Eso podemos hacer algo de que la enfermera tenga la opción de que llene eso. De que llene La cama. La cama y que... Para que no informe a la administración que tiene que hacer eso. Porque ya la mencionista va a estar muy ocupada al principio y no, entre menos le toque mejor porque se satura. Ejemplo, llegó el paciente. Bueno, entonces como estábamos revisando la parte de la asignación de las camas, entonces simplemente lo que hacemos es buscar la cama en la cual vamos a ubicar nuestro paciente y le damos en terminar salir. ¿Listo? Y él automáticamente me la carga en esta parte y guardamos. Algo que me quedó faltando por acotarles aquí en la vía de ingreso. Dependiendo de la vía de ingreso que yo escoja, el sistema ya sabe cuáles son los RIPs que va a empezar a crear. Desde aquí él ya crea un RIP. Entonces si yo selecciono que es urgencias y es con observación, él me va a crear un RIP de urgencias. Si es hospitalización, él automáticamente me lo va a crear. En el caso, digamos que ustedes la clínica está pensando en hacer una admisión para toda la atención, así sea de urgencias y pase a hospitalización, al momento de hacer el cambio, él le va a indicar que ya existe un RIP de urgencias, que si desea borrarlo. ¿Sí? Entonces, como se va a llevar la secuencia, lo primordial sería decirle que no, pues para que queden los dos RIPs creados. Además de eso, también es importante seleccionar la vía de ingreso porque cada una de ellas permite abrir diferentes formatos en la historia clínica. ¿Listo? La idea de la historia clínica pues es que sea lo más automática posible. Entonces, si digamos, vemos que la vía de ingreso está en urgencias, pero vamos a intentar abrir la historia de hospitalización, el sistema no me lo va a dejar, porque él valida que la vía de ingreso sea hospitalización. ¿Listo? No utiliza papel. ¿Qué sucede? En historia clínica los formatos, algunos, no todos, ellos permiten escoger una admisión o buscan una admisión que tengan una vía de ingreso específica, digamos la historia de urgencias. Para que usted pueda hacer una historia de urgencias, la vía de ingreso tiene que ser urgencias, ¿sí? Si es como ambulatorio, el sistema no le va a encontrar la admisión. Es eso. Entonces, digamos, cuando estamos en urgencias, tenemos al paciente en urgencias y lo pasamos a hospitalización. Él ingresa a hospitalización y le van a hacer la historia de hospitalización. Él va a venir a buscar que la admisión tenga como vía de ingreso hospitalización. Si no tiene hospitalización, no se la muestra. Es como si no se hubiera admisionado. Entonces, por eso es que toca venir a la vía de ingreso a cambiársela. En el caso de ustedes, porque como les digo, hay otras entidades que ellos simplemente crean otra admisión y le colocan que la vía de ingreso es hospitalización. ¿Listo? Entonces es para tener en cuenta esa parte. Acá mismo podemos cambiar la cama. Entonces, cambiar cama. Bueno, esto es ya después de que se haya creado la admisión. Ya ahorita lo revisamos. Listo, luego de esta parte,
le definimos un médico que él ya lo toma por defecto, el que le colocamos en los datos generales. Si no, pues se lo registramos. Si tenemos alguna observación, una acotación adicional por hacerle al paciente, más que todo para que le aparezca al doctor en historia clínica, se la podemos colocar. ¿Hay un seguro de por ejemplo, si un paciente se le algo? Puede ser, aunque eso también se lo pregunta el doctor en el momento en que le va a hacer la atención y él se lo registra para que ya quede directamente en la historia clínica. ¿Listo? Pero digamos, si la admisionista en el momento le pregunta algo y él le da información, ahí le puede colocar. Que cuando ayer alguien sabe cuando ellos hacían eso, ayer la ellos le aparecía esa opción. No sé si era, no recuerdo muy bien si era en la admisión o era cuando... Es la alergia que les aparece una pantalla que dice que es alérgico a tal cosa. Eso es cuando registramos la alergia en historia clínica. Ya lo veremos cuando entremos en historia clínica. ¿Listo? Entonces aquí le pueden colocar una observación adicional. ¿Listo? Acá también se define si el paciente es remitido de otra entidad. Entonces, si no, él no me va a pedir más información, pero si yo le coloco que sí, entonces él me va a decir de qué municipio viene, porque puede ser, digamos, en esos pueblos donde ellos les hacen la primera atención en una UCI o en algo, o en una clínica pequeña, y lo remiten ya a un hospital o una clínica, digamos en este caso la clínica de Putumayo. Entonces ahí debemos registrar desde dónde viene remitido. ¿Listo? Digamos que él viene remitido desde Neiva. En esta parte vamos a ingresar fecha de autorización si tiene y número de autorización en el siguiente campo. Él no me va a dejar pasar de ahí solo si el motivo de ingreso pide autorización obligatoria. ¿Listo? En los motivos de ingreso. Cuando creamos los motivos de ingreso, allá hay una columna que dice si el número de autorización es o no es obligatorio. En el caso de la aseguradora, ¿no? Exacto, entonces si lo colocamos y lo estipulamos de que así es, entonces él no me va a dejar pasar. En este caso, este motivo de ingreso no tiene número de autorización obligatorio. Anexo 2 se utiliza pues para ingresar otra información, no tengo ahorita. Don Guido. Claro. Anexado ahí para escribir otro número de autorización. Otro número de Yo lo he autorización. hecho así. Ah, ok. Pero yo que cuando es ambulatorio, solamente maneja ambulatorio este tema. No sé, de pronto pues si quiere preguntémosle y salimos de la duda. Listo, esperemos y dejémosla ahí pendiente. Entonces, sí, normalmente hasta donde tengo entendido lo utilizan para eso, como para ingresar otro número de autorización, pero entonces ya ahorita confirmamos. ¿Listo? Diagnóstico CIE, como se pueden dar cuenta, él lo está trayendo directamente de lo que ingresamos cuando le registramos que era una urgencia, ¿sí? Pero él también lo puede traer directamente desde el motivo de ingreso. Como les digo, en algún momento puede haber un motivo de ingreso que... El 5400. El S400, Pero con su... contusión del hombro y el brazo. Sí, mira que borra. ¿Cuándo la colocó? Cuando le di que aquí urgencias, acá, diagnóstico de ingreso. Cuando la puso el paciente, ¿por qué motivo? ¿Por qué vía de ingreso? Pero esta pantalla solo me la va a pedir cuando la vía de ingreso es urgencias. Sí, ¿Listo? De resto no me la va a mostrar. Pero igual el diagnóstico sí, el código CUPS puede obtenerse también desde el motivo de ingreso. Si yo allá en el motivo de ingreso se lo ¿Amarro? amarro, se lo estabilizo. ¿Listo? Y aquí donde dice siniestro, pues nos va a aparecer el número del siniestro cuando así suceda, con el cual está enlazado, y cuando ya está facturado, entonces aquí me va a mostrar el número de la factura y la fecha de la factura. Y en este campo vamos a poder ver si está bloqueada o no está bloqueada nuestra admisión. Ya veremos eso más adelante. Procedemos entonces a guardar nuestra admisión. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, inquietud, duda? ¿No? Bien. Bien, chido. Listo. Gracias, súper bien. Espéreme que aquí me surge una duda. Para el caso de esta admisión, que no nos solicitó siniestro, ¿sí? Porque pues el contrato se había configurado que no manejaba siniestro. En esta parte, para que quede
Claro, entonces, cuando no nos bota la pantalla adicional del siniestro, tenemos que revisar que acá en esta parte, de donde dice maneja siniestro, tenga, sí, la S. ¿Listo? Entonces procedemos, perdón, a revisar nuevamente la admisión. No, es el nuevo. Modificar. Bueno, antes de terminar de mirar el siniestro, quería mostrarle lo del cambiar cama. Entonces le doy cambiar cama, él me dice en cuál cama está, ¿sí? Le digo F2 y le digo a cuál la voy a pasar. Mire, la 1 me aparece ocupada y la 2 me aparece libre, entonces la selecciono, nueva cama y guardar. En este caso que no se generó siniestro, por lo que indicamos que el contrato estaba restringido el manejo del siniestro, entonces nosotros podemos asignar o desasignar siniestro. Entonces, este proceso afectará la historia clínica y los consumos realizados. ¿Está seguro de continuar con la asignación del siniestro? Le digo que sí. No sé, faltaba, pero no falta. Entonces, al darle asignar o desasignar siniestro, nos aparece el siguiente mensaje: este proceso afectará la historia clínica y los consumos realizados. ¿Está seguro de continuar con la asignación del siniestro? Le decimos que sí y automáticamente nos bota una pantalla. ¿Listo? Entonces nos va a aparecer la siguiente pantalla donde nos va a arrojar el ZSI, que fue pues el tipo de documento que creamos cuando hablamos de la gestión de siniestros, ¿sí? La serie, que fue la que definimos en los consecutivos, y pues el consecutivo en el que va, que ese sería nuestro primer siniestro. Listo, él toma un número de ID ya interno, la fecha del siniestro, la información del paciente, el número de póliza. Fecha de siniestro, entonces toca ver qué día ocurrió, ¿no? Exactamente. Ajá. El valor al ingreso, si es que viene remitido de otro lugar, entonces con cuánto venía. Y acá le podemos definir también cuánto es el tope máximo. Bueno, lo podemos definir ya por parámetros. Sí, ya desde un no, eso es para ir alimentando con ¿cierto? ¿O no? En parte, y para definir que esto es una admisión y que es una atención de accidente de tránsito. Por ejemplo, la placa. No, aquí simplemente es el número de la póliza, el valor al ingreso y el tope máximo que se maneja, y alguna observación. ¿Listo? Usted nos comentó las pasadas sobre la actualización del currículum. Sí, ya vamos a mirar esa parte. Listo, si tenemos alguna observación, y ya él automáticamente, con el parámetro que estipulamos en los parámetros generales de que la fecha de vencimiento del siniestro iba a ser a 24 meses o 2 años, entonces él automáticamente me calcula la fecha de vencimiento. ¿Listo? Y guardamos. De esa manera, en la parte inferior donde dice siniestro, ya él me muestra la información de a qué siniestro está enlazado, con qué siniestro está relacionado. ¿Listo? Esa sería la parte del siniestro. Dado el caso, por ejemplo, el siniestro ya existe, ¿cierto? Y queremos enlazar la admisión con ese siniestro, vamos aquí a asignar o desasignar siniestro, y él simplemente me muestra esta pantalla donde me lista los siniestros con los cuales está enlazado el paciente. Entonces simplemente seleccionarlo entre la lista y luego escoger, y ya él queda enlazado hacia ese siniestro. ¿Vale? Sí, no. ¿Hasta ahí alguna inquietud, duda? ¿No? ¿Se puede crear más de un siniestro? Claro, pueden existir más de un siniestro, porque puede ser que hace un mes se accidentó en moto. Y aquí le queda el histórico. Exactamente, le queda el histórico. Entonces, un siniestro puede ser porque vino hace un mes, se cayó una moto, se estrelló en una moto y se molestó el brazo. Y digamos, hoy viene nuevamente, pero tuvo un accidente como peatón. Es un siniestro diferente, lo atropelló un carro. ¿Listo? Entonces ya son dos siniestros totalmente diferentes.
Eso lo define en el momento en que guarda la admisión. Miremos entonces la parte del FURRIPS. Para ingresar al FURRIPS, entonces es por el formulario de admisiones. Ingresamos al cuarto botón que dice formularios, FUSOAT u otros. Y aquí aparece el formulario FURRIPS, listo, como primera opción. ¿Primero o...? El primero, sí. Entonces, nuevamente, en la parte de los botones, el cuarto botón que dice formulario FUSOAT otros, él me lista un menú de botones y el de FURRIPS es el primero, donde aparecen como unos carros, nos dice formulario FURRIPS, ¿listo? Entonces lo selecciono. Cuando es uno nuevo, él de una vez me ingresa a este formulario. Cuando ya existe un formulario FURRIPS, él me da la posibilidad de copiarlo, ¿listo? Porque puede ser que al mes venga por la misma atención, por el mismo siniestro, pero viene con otra admisión nueva, pero es el mismo FURRIPS, entonces yo lo puedo copiar para evitar volverlo a llenar. Listo, entonces documento identidad. Si se diligencia al 100% de eso es bien por el examen. Sí, no tendría por qué haber ningún problema. Entonces, fecha de nacimiento, condición del accidentado, entonces nos pregunta si es conductor, peatón, ocupante o ciclista. Sí, señor. Datos del tipo de ingreso a los servicios de salud. Este tipo de atención es para la resolución 3823. ¿Listo? Entonces, esa resolución solicita este dato. Si es una atención inicial de urgencias, si es una atención de urgencias normal o es una atención programada. Atención inicial de urgencias. Datos del sitio donde ocurrió el evento catastrófico o accidente de tránsito. Entonces, naturaleza del evento puede ser un accidente de tránsito, puede ser natural, terrorista u otros. Este cual solo se habilita cuando seleccionamos otros. Dirección, entonces la dirección en donde ocurrió el evento. Fecha, entonces fue el 0204. Hora, en donde ocurrió, en Ibagué, departamento de Tolima, zona urbana o rural, y un informe del accidente, un relato breve de los hechos. Paciente en condición de conductor. ¿Listo? Como su... Solo eso chiquitico puede, no puede más. ¿Cuántos Sí. caracteres? En el relato. Sí, ¿cuántos? No sé a ciencia cierta cuántos Porque se puede caracteres. tener un formato. Porque yo ya tengo un formato para todo. Ya, Sí. y de hecho ya está. Para todas las opciones que hay con el conductor, peatón, ciclista. Tocaré revisarlo y mirar entonces cómo se puede montar y No, sí, Y hasta para el dónde. control B de una. Una semana ya la uso esto también. ¿Sí? Solamente le cambian los datos hay espacio para que Claro. simple y lo terminen De diligenciar. Usted. Listo, en la siguiente pestaña, que es la de vehículos, es donde vamos a ingresar los datos del vehículo, el accidente de tránsito, los datos del propietario del vehículo y los datos del conductor del vehículo. Entonces, en los datos del vehículo tenemos el estado de aseguramiento, si está asegurado o no asegurado, vehículo fantasma, póliza falsa o vehículo en fuga, la marca del vehículo, la placa, tipo particular, público, oficial, de emergencia, diplomático, transporte masivo o escolar. Nombre de aseguradora, él ya la trae porque se supone que el contrato que yo seleccioné es el contrato con la aseguradora, ¿no? Que Supuestamente porque hay Medina, pero no es un asegurado. sí, si no, Ejemplo. no teníamos ninguna aseguradora creada. La póliza SOAT, si se dan cuenta, ya me trae el dato. ¿De dónde me lo trajo? Del siniestro. Que en el siniestro fue donde yo ingresé el número de la póliza. de la persona que se equivocó, ahí se puede modificar. Acá se puede modificar. ¿Listo? SOAT extraordinario. Esta fue una solicitud que nos hizo un cliente hace unos meses, donde nos indicaba que habían SOATs especiales, donde podían tener de vigencia no un año como están actualmente, sino año y medio, podían tener más o menos del año.
¿Por qué? Porque en el sistema él valida que si no es SOAT extraordinario, la póliza no pueda tener más de un año de vigencia. Es decir, 2018, 11, 10. Entonces él automáticamente le toma el otro valor. Entonces ellos intentaban ingresar acá, digamos, 1201. Entonces el sistema no deja. ¿Listo? La fecha final de póliza no puede ser mayor a un año solo para SOAT extraordinario. Entonces en esos casos ellos tienen que chequear que es un SOAT extraordinario y ahí sí pueden ingresar la fecha que se refiere. ¿Listo? Indicar si hubo intervención de autoridad y si hay un cobro excedente de póliza. Listo, luego vamos con los datos del propietario del vehículo. Si el propietario del vehículo es la misma persona a la que le estoy haciendo el FURRIPS, yo puedo copiar los datos con este botón que dice IP. Entonces yo lo IP y él automáticamente me trae todos los datos. Número de cédula, los nombres, el tipo de entidad. Lo único que no me trae es esta dirección porque no está diligenciada. Municipio, departamento y un teléfono. ¿Listo? Lo mismo sucede con los datos del conductor. Si la persona a la que le estoy haciendo el FURRIPS es el mismo que venía conduciendo, entonces igualmente le puedo arrastrar la información. Perdón, acá hago una acotación. Esta primera, los datos del propietario, es la misma información del paciente. Es decir, si el propietario es el mismo paciente al cual estoy haciendo el FURRIPS. Y el del conductor es la misma información del propietario. ¿Por qué? Porque puede ser que yo el FURRIPS se lo estoy haciendo a Miguel Ángel, ¿sí? Pero el propietario de la moto es Jonfer. Entonces aquí en el conductor le voy a arrastrar la información de Jonfer más no de Miguel Ángel, que es el que le estoy haciendo el FURRIPS. ¿Sí? Señor. Listo. Municipio, departamento y bueno, teléfono. La siguiente pestaña que tenemos, digamos que con estas dos pestañas ya se le puede dar el ingreso al paciente, como para que el médico lo vaya atendiendo, ¿sí? Y ya el resto se puede llenar posteriormente. ¿Qué encontramos en la siguiente pestaña? Remisiones. Si el paciente viene remitido de algún lado, entonces el tipo de referencia, fecha de remisión, hora de remisión, persona remitida desde dónde, cuál es la persona o quién es la persona que remite y qué cargo tiene la persona que remite, la dirección de la IPS que remite, el teléfono y el código de habilitación. Esto es si lo remiten de otra entidad hacia la de nosotros, pero si nosotros somos los que remitimos, entonces tenemos que colocar la fecha de aceptación en que nos aceptan la remisión, la hora de aceptación, la persona es remitida hacia dónde, quién es la persona que recibe, qué cargo tiene la persona que recibe, la dirección de la IPS de la que recibe, teléfono y código de habilitación. ¿Listo? Y además de eso encontramos una sección del amparo de transporte y movilización de la víctima. Información importante y pertinente para la resolución 3823, que ya la vamos a poder ver en su momento. Entonces el código del prestador pues es de la empresa de las ambulancias como tal. La placa de la ambulancia, el transporte, la información desde dónde se transportó la víctima, hasta dónde, el tipo de transporte, si es básica o medicalizada y desde qué zona, si urbana o rural. Dice hasta, entonces remitiría hasta la clínica. Sí, hasta la clínica, hasta la entidad. Lo siguiente es el centro asistencial. Esta información se va diligenciando, se va actualizando a medida que se le vaya haciendo la historia clínica. ¿Listo? Entonces, diagnósticos de ingreso puede ser el que tiene hasta el momento. Diagnósticos de egreso ya cuando el médico lo remita y le diga que ya le da egreso como tal. Entonces aquí automáticamente nos van a aparecer los diagnósticos de egreso. El médico que lo atendió, el tipo de documento, bueno, la información del médico como tal que lo atendió. Si hubo causa de muerte, entonces esta información asimismo se actualizará. ¿Listo? Y por último tenemos pues los amparos que reclaman, que como les indico, lo mismo que el centro asistencial, se va a ir actualizando a medida que se vaya atendiendo el paciente. ¿Listo? Luego de eso podemos guardar ya el FURRIPS
Aquí falta el logo. Lástima que no haya imprimido. Y este sería el formato del FurRips. Acá ya tiene una pantalla. Don papel. Entonces acá tenemos el formato del FurRips con toda su información diligenciada. ¿Listo? Ese sería ya el formato diligenciado. Aunque es un paso, ¿no? ¿Cómo? Ah, no. Perfecto, chino. Y para imprimir la resolución 3823 le damos clic en este botón, el último botón que aparece a la derecha, y es esta. Ay, espera, ya lo traigo. Es este. Todos los errores no van a pasar. Listo, entonces como les decía, para obtener la resolución 3823 entonces le damos clic en este botón, el último de la parte inferior, y automáticamente me va a mostrar la siguiente información. Entonces me dice que es la resolución 3823 del 24 de agosto del 2016 y que es el informe de la atención en salud a víctimas de accidente de tránsito. Entonces es la información del prestador, datos de la víctima del accidente de tránsito,